Entonces con la clase de hoy, que vamos a seguir trabajando sobre la unidad que habíamos empezado en la reunión pasada, sobre Marx y el marxismo. ¿Sí? Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, ya sin tener acceso directo al texto. ¿Se acuerdan que habíamos puesto en la pantalla? Vamos a repasar, les decía, brevemente eso que vimos, y después vamos a pasar a hablar del manifiesto comunista. La semana pasada nosotros comenzamos a hablar contraponiendo materialismo e idealismo. ¿Recuerdan? Para no volver a repasar todo de nuevo, habíamos concluido con algunas referencias al texto de Marx en la ideología alemana, donde se mostraba, donde uno podía leer esa idea materialista de la historia que tiene Marx, y que se resumía en otro de los pasajes del texto en esta idea de que es la vida la que determina la conciencia y no la conciencia la que determina la vida. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? La vida determina la conciencia. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué quiere decir? La vida determina la conciencia. Usted tiene ganas de contestar, me está mirando ahí. Invente algo. Acá hay que contestar. Si hay que inventar, se inventa. El entorno nos va moldeando la forma de pensar. El entorno nos va moldeando la forma de pensar. La forma que vivimos, la sociedad. ¿Está bien lo que dice el compañero? ¿Eh? La forma de analizar. La forma de analizar. Quedémonos con esto. La forma de vida, la sociedad va moldeando la manera en que, ¿cómo dijiste? Hola. La que pensamos, eso. La forma en que pensamos. Ahora bien, Marx iría un poquito más allá. ¿Qué diría sobre la forma en que vivimos? ¿Cómo la describiría un marxista o Marx? ¿Qué les parece? Una sociedad, una clase es opresora y hay una clase oprimida. Hay una clase opresora y una oprimida. ¿Y de dónde viene esa opresión que está vinculada a esa precisión que queremos dar? Al capitalismo, la división del trabajo. Es decir, la forma en que vivimos, ¿cómo es tu nombre? Maxi. Te iba a decir Batman. Como dice Maxi, dice, la forma en que vivimos, Marx, ¿qué diría? La forma en que vivimos, que implica desigualdad de clases, como dice Isaías, fruto de la división social del trabajo, como dice Yolanda. Es decir, no es cualquier forma en que vivimos, sino la manera en que producimos, ¿qué? Aquello que necesitamos para reproducir la vida material. ¿Sí? Es decir, la forma en que vivimos vinculada a esa manera de producir lo que necesitamos para reproducir la vida. ¿Sí? Eso es lo que determina la conciencia. Eso es lo que determina, como también dice el compañero, la forma en que pensamos. Entonces, es la forma en que nosotros nos relacionamos con la naturaleza y producimos lo necesario para reproducirnos que determina la conciencia. ¿Y qué sería la conciencia en ese caso? O lo que pensamos, como decía el compañero. ¿Las ideas? Bien, conciencia, ideas. ¿Y qué más habíamos dicho? Bueno, en realidad ahora que pienso bien, me parece que no lo habíamos dicho. Ahora lo vamos a decir. Porque no hablamos de ideología, me parece, la semana pasada. Una percepción. Muy bien. Conciencia, ideas, percepciones. Fíjense, si nosotros seguimos ampliando esto,
vamos a hacer referencia más en general, ya no solo a ciertas ideas individuales que pueda tener cada uno de nosotros sobre el mundo o sobre la vida, sino que también van a ser percepciones que se van extendiendo y haciéndose percepciones de sentido común. Por ejemplo, si hablábamos la semana pasada, en nuestra reunión anterior, hablábamos de esta idea de ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿no? Eso de dónde sale. Eso evidentemente es una idea, una percepción, una parte de la conciencia, es parte de la manera en que nosotros vemos el mundo. ¿Sí? Ahora, eso ya no pasa tanto por una idea subjetiva individual, sino que es una idea bastante extendida. Es decir, que los significados de las relaciones sociales también van a estar inmersos en esa idea de conciencia para el marxismo, que ahora vamos a ver cómo se va a llamar dentro de la teoría marxista. Esos significados entonces están determinados por esa vida material. Y ahí hacíamos todo ese relato de cómo la división social del trabajo, qué efectos tenía, porque entre la división social del trabajo, ese primer momento histórico, y el momento de la separación de clases y el conflicto de clases, ¿qué pasaba en el medio? ¿Por qué de la división social del trabajo aparecen las clases en el marxismo? ¿Qué pasaba? ¿Por el dinero? No, el dinero viene mucho después, en el relato que encontramos en la ideología alemana. ¿Cómo? La desigualdad en la vida. La desigualdad, muy bien. ¿Y de dónde surge esa desigualdad? ¿Cuál es la desigualdad clave para Marx? ¿Se apropia el trabajo del otro? Exacto, la apropiación del trabajo. La división social del trabajo, ¿a qué da lugar? A que alguien se apropia del trabajo de la otra persona. Y esa es la desigualdad básica de la que también hablaba la compañera aquí cerca. Desigualdad en la apropiación del fruto del trabajo. Y recuerden que aquello que caracteriza, aquello que le da humanidad al ser humano, para Marx, ¿qué era? ¿Era el razonamiento? ¿Era la religión? El trabajo. El trabajo. La capacidad de relacionarse con la naturaleza sin que medie una necesidad. E incluso la capacidad de generar medios para relacionarse con la naturaleza, herramientas para relacionarse con la naturaleza. E incluso, como decía al principio, sin que medie la necesidad. Yo puedo necesitar una silla, sin embargo, a través de tener un serrucho, de tener un martillo, de poder fabricar clavos, puedo fabricar muchas sillas. Pero siempre voy a necesitar una sola para sentarme, ¿no? Salvo que engorde mucho. Por lo tanto, lo grave de que alguien se apropie del trabajo de otra persona, ¿qué es? Que se está apropiando de la humanidad de esa persona. ¿Por qué? Porque trabajo y fruto del trabajo son dos cuestiones inseparables. Yo les contaba, si yo tomo un tronco y lo transformo en un violín, ¿sí? Después no puede alguien venir, sacarle mi trabajo y volver el violín a tronco. Transformar el violín, volverlo atrás y volverlo a su situación original. No se le puede sacar el trabajo a ese objeto. Por lo tanto, mi trabajo está en ese objeto y va a estar siempre en ese objeto. Y si está mi trabajo, está parte de mi carácter humano. Ahí. Mi humanidad está en ese objeto. Si alguien se la lleva, yo no puedo disponer libremente de ella, se está llevando parte de mi humanidad. Y el ser humano, cuando deja de ser humano, ¿en qué se transforma? En animal. ¿Sí? El ciudadano, cuando deja de tener derechos, cuando deja de disponer de alguna parte de la ciudadanía, ¿en qué se transforma?
Esclavo, exacto. Ese ser humano se transforma en esclavo desde el momento en que no dispone del producto de ese trabajo. Ese ser humano pierde parte de su humanidad desde el momento en que no puede disponer de ese trabajo que ya está en el producto. ¿Me siguen con esto? Recuerden que si hay que explicarlo de nuevo, se explica de nuevo. No se queden con dudas. Ahora bien, la pregunta que uno podría hacerse es, ¿por qué aceptamos esto? ¿Por qué las cosas suceden como suceden? Y el capitalismo es un modo de producción que ya en tiempos de Marx habla de la idea de globalización, no en esos términos, pero sí de cómo el capitalismo va, ustedes eso lo van a ver en el Manifiesto Comunista, cómo el capitalismo va extendiendo sus límites, ¿no? Va superando los límites nacionales y va conquistando mercados. ¿Por qué el capitalismo? ¿Cómo logra eso? Sería la pregunta siguiente que va a tratar de contestar Marx. Para Marx la respuesta va a estar al nivel tanto de estos problemas estructurales, de las cuestiones que genera el capitalismo en tanto modo de producción, división social del trabajo, apropiación del fruto del trabajo de otro, etc. Pero también para Marx van a ser importantes estos significados, porque van a ser los significados que legitiman esa desigualdad en la apropiación. ¿Sí? Van a ser los significados que legitiman esa desigualdad. ¿Qué significa legitimar algo? ¿Qué les parece? Hacerlo aceptado por gran parte de la sociedad. Hacerlo aceptado por gran parte, como dijiste. Que le da fuerza, un mandato, ¿no? Eso le da fuerza si llega a ser un mandato, una orden o cualquier situación. Pero la idea de, ¿cómo dijiste? ¿Cómo era tu nombre? Ahora se llama de Rosarino, ¿no? No. De Newell's. Hernán. ¿Cómo dijiste, Hernán, entonces? ¿Qué era? Hacerlo aceptado. Hacerlo aceptado, ¿no? ¿Cómo es que se acepta esa desigualdad? ¿Cómo se hace legítimo esos problemas que genera el modo de producción capitalista? Para Marx, la noción de ideología es, si quiere, la noción que puede llegar a explicar eso que sucede con el capitalismo. ¿Qué es la ideología? Profe, ¿puede repetir lo que dijo recién? ¿Quién me está preguntando? No. Ideología puede ser la noción que sirva para explicar en el marxismo por qué se legitiman esas desigualdades, por qué se aceptan esas desigualdades. ¿Qué es una ideología? ¿Qué les parece? Ideas basadas en supuestos. Ideas basadas en supuestos. Sí, pero la religión también son ideas basadas en supuestos, digamos, ¿no? Pero la ideología no está basada en cuestiones científicas. Puede estar sostenida por conocer cuestiones científicas, pero generalmente no está basada en cuestiones científicas. Puede ser, pero generalmente no lo está. Está bien, va por ese lado. Son determinadas ideas que tienen algún respaldo distinto, es lo que nos está diciendo Duan, ¿no? Tiene algún tipo de respaldo diferente, que puede ser científico o no, pero son ideas con algo más, es lo que nos está queriendo decir Duan. ¿Qué será ese algo más? Defenderlas. Defender las ideas de una forma, un principio. Que se pueden defender, que tienen algún principio, formas, muy bien, tienen ciertos presupuestos, que pueden o no ser científicos, como decía Duan. ¿Cómo? Una validez.
tienen algunos criterios de validez, ¿sí? Puede ser uno de los puntos, que tengan ciertos criterios de validez. Es decir, que no es cualquier idea, ¿no? Sino que ya es un conjunto de ideas que están estructuradas alrededor de algún tipo de lógica, digamos eso por ahora. Que pueden ser esos presupuestos, pueden ser criterios de validez, esos criterios de validez pueden o no tener cierto grado de cientificidad o de promesa de cientificidad, etc. En definitiva, son ciertas ideas que están estructuradas de alguna manera particular que operan en el mundo. Como esta idea de hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Si uno pudiera pensar, bueno, ¿qué está detrás de esa idea de ganarse el pan con el sudor de la frente? Uno podría comenzar a inventar un montón de presupuestos en base a eso, ¿no? Primero, que el trabajo es una cuestión individual, porque es el sudor de una frente, entonces yo tengo que sudar para ganármela. Eso me da cierto grado de responsabilidad moral sobre los hechos que yo hago, dado que yo soy el que va y se esfuerza para lograr alguna otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Cómo opera la ideología en la teoría marxista? La ideología para Marx va a ser parte, va a ser aquello que estructura estos significados, aquello que le da una forma, una dirección a esos significados. Es decir, que a partir de la existencia de ideologías, es que esas personas que viven dentro de un modo de producción determinado, que es el modo de producción capitalista, no puede tener un acceso directo y transparente a su situación en el mundo. No puede tener un acceso directo y transparente a su situación en el mundo. Esto que parece algo sumamente abstracto, ¿qué significa? Pongamos entre paréntesis un poco la noción de ideología ahora. Marx va a decir, la forma que nosotros tenemos de relacionarnos con la naturaleza, de trabajar, de producir, etc., genera ciertas relaciones sociales, ¿no? La relación social más básica y más elemental, desde la cual nosotros comenzamos a reproducir todo el argumento, era la división social del trabajo. No, y hay una relación social desigual de alguien que se apropia del fruto del trabajo del otro. ¿Hasta ahí vamos? Esas relaciones sociales, entonces, ustedes piensen, cuando comienzan a reproducirse en el tiempo, comienzan a afianzarse, a estabilizarse, a sedimentarse, luego pasan a ser tomadas como algo totalmente natural, ¿no? Si yo les digo a ustedes ahora, les hago esa pregunta, ¿por qué el dueño de Pan American tiene que llevarse más plata que el boca de pozo que trabaja en Pan American? ¿Por qué? ¿Qué dirían ustedes? ¿Alguno de ustedes tiene un comercio con empleados? Esta gente... Es porque es el que tiene la idea. Porque es el que tiene la idea. ¿Y qué más tiene? ¿No? Tiene rango, tiene capital, tiene ideas, etcétera, ¿no? Es decir, que para nosotros es totalmente natural que aquel que hace la inversión, usted en realidad la respuesta ¿cuál tiene que ser? Bueno, es alguien que teniendo el capital decide arriesgarlo sacando petróleo. Ese sería el argumento de la persona. Es decir, bueno, yo me llevo más plata porque estoy arriesgando más que el boca de pozo. Lo cual es bastante relativo, porque el boca de pozo arriesga no comer y no llegar a fin de mes. Él arriesga lo que le sobra después de llegar con creces a fin de mes. Pero de todas formas, para nosotros eso es algo natural pensar eso hoy, ¿no? Exacto. Por lo tanto, esas relaciones sociales que se van desprendiendo de ese modo que tenemos de producir, se van a transformar en estructuras sociales que son
formas de comportamiento que se van naturalizando y se van sedimentando, y de las cuales después es difícil apartarse. Entonces, para el marxismo hay un nivel estructural, que son esas relaciones sociales que se desprenden del modo de producción. Hay relaciones de producción. Esas estructuras son la base de la forma que adquiere la sociedad. Por lo tanto, la forma que adquiere la sociedad y la manera en que nosotros la entendemos van a formar parte de una superestructura, ¿no? Super en el sentido que está sobre la estructura. Imagínense, hay un autor que se llama Luis Althusser, que utiliza la metáfora de un edificio. La estructura económica son como las bases, los cimientos de ese edificio. La superestructura de significados, etcétera, es todo aquello que se levanta sostenido por ese nivel estructural. ¿Sí? Imagínense las bases de un edificio, las estructuras también se llaman así, las estructuras de un edificio, ¿no? Un cálculo estructural para un ingeniero, ¿qué es? Es precisamente calcular qué fuerza deben soportar esas estructuras que sostienen un determinado edificio, ¿no? Esa estructura sostiene todo un nivel superestructural en lo cual vamos a encontrar esos significados de los que hablábamos antes, que implican la política, ¿no? La cultura, la idea de justicia, etcétera. Como habíamos dicho con Platón, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Esas ideas están determinadas por esta estructura económica. Ahora bien, ¿esto qué significa? Fíjense que acá hay un salto muy interesante. Si nosotros separamos entre estos dos planos, vamos a ver que hay un salto entre los dos planos. Porque lo que nos está diciendo Marx, ¿qué es? Que si bien la estructura determina esa superestructura, la vida determina la conciencia y no la conciencia determina la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estudio este nivel estructural, puedo dar cuenta de lo que sucede a nivel de la superestructura, ¿no? Si yo estudio cómo son las relaciones de producción, qué desigualdad, la división social del trabajo, después puedo entender una sociedad dividida en clases, ¿no? Una sociedad con desigualdades de ingreso, una sociedad donde los que van presos son los pobres, no sé, por darle ejemplo, ¿sí? Una sociedad dividida por cuestiones de género, etcétera, etcétera. Solo una vez que entiendo este nivel estructural puedo dar una explicación de esto, y no al revés. Por lo tanto, el salto del que yo les digo, la brecha, ¿cuál es? Es que este nivel superestructural no da cuenta de lo que sucede a nivel objetivo de las estructuras económicas. Esto son ideas y conciencias que fallan en el momento de dar cuenta de lo que sucede a nivel estructural. Por ejemplo,
Pensemos en la idea de política y ciudadanía. En relación a la política y a la ciudadanía, ¿cómo somos todos nosotros? Iguales. ¿Cómo somos nosotros en relación a la justicia? Ante la ley, ¿cómo somos? Iguales. En relación al valor cultural de cada persona, del disfrute y la transmisión de ciertos valores culturales, ¿hay unas culturas que son mejores que otras o más importantes de mantener que otras? No, también somos iguales. Entonces, ¿por qué a nivel estructural hay una desigualdad y todos nos percibimos como iguales? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué este resultado del argumento me lleva a la idea de igualdad? ¿Por qué el resultado de este argumento me lleva a la idea de desigualdad? ¿Porque no está puesta la economía? Sí, acá está. No, la desigualdad está puesta en la economía, pero arriba no. O sea, seríamos iguales en relación a estas cuestiones, pero no en términos económicos, digamos. ¿Cómo se acepta eso? Hay un sustento lógico, porque si somos desiguales en la estructura, entonces es una pseudo igualdad en la superestructura. No existe. ¿Qué significa una pseudo igualdad? Una supuesta igualdad. Una supuesta igualdad. ¿Alguien más levantó el brazo? Que Marx pensaba que no había un ida y vuelta, que era así. Exacto. Que no me salió. Pero así todo, si lo estructural determina la superestructura, ¿por qué esta idea de desigualdad no se plasma en la forma en que nosotros vemos al mundo? ¿Qué les parece? ¿Por qué pensamos que somos iguales y si en realidad a nivel estructural somos desiguales? Ustedes piensen que para Marx, que esto ya lo venía a decir, ¿cuál es la igualdad o la desigualdad que cuenta en el marxismo? ¿No? Es en la división del trabajo. El salto entonces está en cómo solucionamos esta inconsistencia. Esto es inconsistente. Todos nos vemos como iguales, pero en realidad somos profundamente desiguales. Bueno, ¿por qué aceptamos esa inconsistencia lógica? Y ahí es donde la idea de ideología cumple un rol central en el marxismo. La ideología van a ser esas ideas, como decía Duan, estructuradas de manera tal que lo que llevan es precisamente a, tanto como disfrazar esta desigualdad, hacerla natural, y legitimar esta igualdad, esta pseudo igualdad, como decía el compañero recién. ¿Y cuál es la ideología que va a hacer eso? ¿Es la ideología en general? No, es la ideología burguesa expresada, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, dice Marx. Marx tiene una crítica muy interesante a esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿qué dice? Eso seguro que lo han visto en algún momento en algún lado. ¿Qué dice la Declaración Universal de Derechos? ¿Qué dice usted, que está cara de preocupado? Que todos son iguales. ¿Qué más? Muy bien. Los mismos derechos. Mismos derechos, dice la compañera. ¿Qué derechos? Libertad. ¿Qué más? A una vida digna, a un nombre, a reunirse, a todo lo que ustedes quieran, ¿no? Esos son los derechos. ¿Son totalmente extraños para nosotros? No, es la Declaración de Derechos que nos garantiza hoy a nosotros esa protección, ¿no?
Es decir, que aún hoy eso es importante para nosotros. Marx, ¿qué va a decir sobre eso? Bueno, esa declaración de derechos en realidad, la idea de libertad en el capitalismo, ¿qué idea de libertad es? ¿Libertad para qué? Dice Marx. Es simplemente libertad para comerciar. El trabajador, el proletario, no es libre. El trabajador depende de un salario para sobrevivir. El trabajador deja de ser humano, por lo tanto, y la libertad es un valor asociado a lo humano, no a lo animal o a lo esclavo, ¿no? ¿El proletario es igual? No. ¿De qué igualdad hablamos? De la igualdad burguesa, va a decir Marx. No hablamos de esa hermandad entre proletarios, como entre proletarios y burgueses, como ustedes pueden ver en el manifiesto. Por lo tanto, vuelvo entonces a repetir este argumento. Entre el nivel estructural y el nivel superestructural hay un salto para Marx. Ese salto es disimulado, es cubierto por la noción de ideología. Este mismo autor, Luis Althusser, que yo les nombraba recién, va a hablar de la ideología como falsa conciencia. Para Marx, esta conciencia siempre es falsa. ¿Hay un ruidito de celular? No sé si alguien tiene el celular perdido. Yo lo dejé allá precisamente porque me... ¿Quién tiene celular? Hay un salto entonces entre la situación estructural y la situación superestructural que está mediado por la ideología, por esas ideas que disimulan esta inconsistencia. ¿Sí? La idea de que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿qué estaría negando? ¿Qué estaría borroneando? ¿Qué no nos dejaría ver? Que ganarse el pan, con el sudor de la frente implica entrar en una relación salarial en la cual otro se lleva el producto de mi trabajo. Se está llevando mi humanidad, se está llevando mi libertad, se está llevando mi carácter de ser humano. Por lo tanto, la idea de ganarse el pan con el sudor de la frente está cubriendo esta inconsistencia. Todos somos iguales para ganarnos el pan, los derechos al trabajo están protegidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso está ocultando esta desigualdad básica que implica la división social del trabajo y la deshumanización del trabajador. Que ya habíamos dicho que esa era la idea de alienación en Marx. ¿Se acuerdan? Esta idea de deshumanizarse, dejar de ser humano. ¿Sí? Bueno, se me extendió un poco el repaso. ¿Alguna duda respecto a esto? Esto es como un marco más general de la idea de marxismo. Ahora pasaríamos a algunas cuestiones del manifiesto comunista. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a tener una definición de ideología. En el caso del marxismo, en Marx no vamos a encontrar una definición que diga la ideología es esto, sino que son lecturas de Marx que luego vienen a darle una forma y una definición a la noción de ideología. La noción de falsa conciencia althusseriana fue la más utilizada de la década del 60 en adelante. Hoy la noción de ideología tiene múltiples definiciones. Sin embargo, lo más básico que debería quedarnos es ese conjunto de ideas que están estructuradas de alguna manera, que tienen algún sustento, alguna lógica, que les da fuerza, les da legitimidad, que pueden tener criterios de validez. ¿Sí? La ideología puede ser definida, para darte otro ejemplo,
en relación a la materialidad de la ideología. ¿En qué sentido una ideología sería material? Que en parte es también lo que va a decir Althusser. La ideología es material en tanto son ideas que provocan conductas en los sujetos, que hacen que los sujetos se comporten de una manera y no de otra. Por lo tanto, para Althusser, las ideologías tendrían una materialidad importante. ¿Son ideas? Sí. ¿Son conciencias? Sí. Sin embargo, tienen esos efectos materiales a nivel de la conducta, que entonces ahí Althusser habla de la materialidad de la ideología. Pero habría otras infinitas maneras, bueno, no infinitas, pero muchas maneras y muy distintas. ¿Sí? Seba, por eso se podría aclarar diciendo que la ideología en realidad se define por su consecuencia. La ideología nos presenta una realidad invertida, algo que no es. Claro, otra manera de... Exacto. ¿No? La ideología en tanto ocultamiento de una realidad diferente, ¿no? Que también estaría en esta visión del marxismo. Bien. Ustedes van a encontrar en el Manifiesto Comunista, nosotros deberíamos prestar atención a tres cuestiones en el manifiesto. Una es la idea de modo de producción, que ustedes van a ver cómo Marx va detallando, si se quiere, la llegada al modo de producción capitalista. Otra idea es la idea de lucha de clases. Y por último, la idea de revolución. Hemos hablado bastante de la idea de modo de producción y no me voy a detener demasiado en ese proceso histórico que llega al modo de producción capitalista, cómo va de lo tribal a lo feudal, ¿no? Que eso también hablamos algo la semana pasada cuando leíamos la ideología alemana. Por lo tanto, yo podría detenerme ahora en la idea de lucha de clases y el viernes que viene, cuando es el cierre de marxismo, hablamos un poco más sobre revolución, en todo caso, y si hay alguna duda de modo de producción, ¿no? El Manifiesto Comunista es un texto de retórica política. Ustedes van a ver en la introducción a la edición que ustedes tienen online, ustedes van a encontrar esa idea de que Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista a pedido de un grupo de trabajadores. ¿Cómo andás? Un grupo organizado y radicalizado de trabajadores que le piden que expliquen qué es la idea de comunismo en un lenguaje que pueda ser, no en un lenguaje filosófico, abstracto o en términos de teoría económica, sino que explique el comunismo para que lo podamos entender el común de la gente, no aquellos que tenemos una formación filosófica, que tenemos formación económica, sino simplemente una persona trabajadora que concurre a un mitin, hablan de comunismo y dicen, bueno, ¿qué quiere decir comunismo? ¿No? ¿Qué significa comunismo? Por lo tanto, y eso es clave para entender, si se quiere, cuál es el contenido político del Manifiesto Comunista. Uno puede decir, bueno, es una retórica política. Ahora, el carácter político, por una parte, se lo puede dar esta idea de que es un conocimiento a exponer a gente que no maneja un lenguaje técnico, que no maneja un lenguaje abstracto. Entonces habría cierto contenido político pedagógico, si se quiere, de ir a informar a la masa o de dar a conocer a la masa ciertos contenidos políticos. Pero también lo interesante sería ver, y sería, acá está el celular, acá, marche preso directamente.
No me olvidé que estaba diciendo. Pero antes que en ese contenido político pedagógico, en realidad el contenido político va a estar, porque Marx, fíjense cómo, él primero tiene que definir algo así como una historia del capitalismo, para luego pasar a ver cómo podría llevarse adelante el cambio de ese capitalismo para llegar a la sociedad comunista, ¿no? Cómo cambiar el capitalismo para llegar a la sociedad comunista. Pero lo que se encuentra en el camino, Marx, es que los comunistas no son los únicos que están peleando en contra del capitalismo. Y que los obreros comunistas de la Liga Comunista no son los únicos que están movilizándose y políticamente luchando por cambios, por lograr ciertos cambios en el capitalismo, sino que hay otros grupos dentro de ese movimiento obrero radicalizado que también están luchando por cuestiones más o menos similares. Entonces la politicidad del texto está dada precisamente por la forma en que Marx intenta mostrar las ventajas de la Liga Comunista frente a otros grupos políticos obreros. Que eso es lo que ustedes van a encontrar en la segunda parte del texto. Y ahora vamos a repasar eso muy rápidamente, en un ratito más. ¿Cómo define Marx a esta historia de desarrollo material marcado por las desigualdades? Desigualdades que son legitimadas por ciertas formas de ver al mundo que nos ocultan la realidad estructural, ¿no? La realidad de ese mundo de la producción desigual, opresor, explotador, alienante, etcétera, etcétera. Lo que va a decir Marx es que esta historia material es la historia de la lucha de clases. Es decir, que para él la historia de la humanidad está marcada por esa idea de lucha entre grupos. Es decir, que el comportamiento de esos grupos no va a ser simplemente una conducta aislada mutuamente, sino que va a ser un conflicto constante, la lucha de clases. ¿Las clases cuáles van a ser? El proletariado son aquellos que venden su fuerza de trabajo en el mercado. Los burgueses son los dueños de los medios de producción que compran esa fuerza de trabajo para obtener una ganancia. ¿Sí? ¿Por qué esa relación tiene que ser necesariamente una relación conflictiva para Marx? ¿Por qué la historia es la historia de la lucha de clases? Lo que va a mostrar Marx es que la dinámica del capitalismo, es decir, la dinámica que se produce, para no usar la palabra producir dos veces, la dinámica que se da en el momento en que nos enfrentamos a la naturaleza para producir lo que necesitamos, siempre va a llevar a una dinámica contrapuesta. Ese modo de producción siempre va a llevar a una dinámica contrapuesta. La división social del trabajo, en germen, es una situación conflictiva para Marx. Para esto puede haber muchas explicaciones. La más importante es que Marx está escribiendo después de la Revolución Francesa, donde ya la idea de igualdad y de libertad está bastante extendida, y hay sectores de las clases intelectuales formadas, que uno podría hablar de ciertos sectores de las clases medias que están comenzando a percibir esas desigualdades que genera la producción capitalista. Y que esas desigualdades ya no comienzan a ser tan fácilmente legitimadas por un discurso naturalista o por un discurso más evolucionista.
¿no? Entonces, bueno, son esclavos porque son civilizaciones inferiores, el lugar que ocupan en el mercado global es el de la esclavitud, por lo tanto es moralmente correcto que yo los esclavice, ¿no? Un discurso de la esclavitud. Bueno, ya ustedes piensen que Marx está escribiendo bien entrado el siglo XIX, donde ya hay una extendida noción de igualdad, una extendida noción de lo que es la idea de libertad, una extendida noción de aquello que puede llegar a ser justo e injusto, etc. Por lo tanto, ahí puede haber razones para entender el porqué de esa conflictividad en la historia. La historia es la historia de la lucha de clases. ¿Qué significa ese conflicto? Para Marx, y eso ustedes lo van a ver más adelante en el manifiesto, pero para ya adelantarles algo, para Marx la lucha de clases siempre está sometida a las presiones de los modos productivos. Es decir, la lucha de clases en el modo de producción esclavo no era lo mismo que la lucha de producción que la lucha de clases en el modo de producción feudal, ni es lo mismo que la lucha de clases en el capitalismo. Lo que está en juego siempre son cuestiones distintas. Sin embargo, lo que las emparenta es precisamente ese momento conflictivo, ese momento de la desigualdad, ¿no? Ese momento de lo injusto, podría decir uno, en la apropiación del trabajo de otro. Es decir, que pueden estar en juego objetos diferentes en una economía esclavista, en una economía feudal o en una economía capitalista. En una economía feudal, ¿cuál es el factor productivo por excelencia? La tierra, ¿no? Entonces, bueno, lo que puede estar en juego es la relación entre la tierra y el trabajo campesino. En el caso del capitalismo, ¿qué es lo que va a estar en juego? La relación entre los medios de producción, los instrumentos para fabricar cosas y el trabajo. Es decir, que lo que está en juego pueden ser cosas distintas, pero la lógica que marca ese conflicto es siempre lo mismo, es el conflicto entre clases, entre grupos que, dada su situación estructural diferente, va a tener distintas porciones de esos beneficios de la producción. El disfrute de lo producido va a ser diferente para unos y otros. ¿Siempre relaciona el mismo objeto? En el caso de la agricultura, la tierra, el feudo, y en el caso, no sé, de la sal, no sé, el camión, la salera, ¿siempre el mismo objeto? No, el objeto puede ser distinto. En un caso es la tierra, en otro caso puede ser el modo, los medios de producción. Eso quise decir. Pero la lógica del conflicto entre las clases va a ser la misma. Lo que sucede en el capitalismo es que esa lucha de clases se hace mucho más transparente. Se percibe de forma más clara, dice Marx. Es el modo de producción el cual lleva la relación en esa lucha de clases, la relación entre las clases y ese conflicto entre las clases a su máxima expresión de transparencia. Bien. Déjenme explicarle entonces dónde reside la politicidad de ese texto y ya terminamos porque me tengo que ir. Fíjense cómo va a empezar la segunda parte del manifiesto, ¿no? Y ahí ustedes van a encontrar la manera en que Marx intenta definir el carácter político de ese movimiento proletario. Lo que quiere hacerle Marx es precisamente darle un significado claro a esa idea de comunismo para que eso permita conjugar los esfuerzos de todas las otras organizaciones. Y el resultado al que llega
es que la manera de terminar con esa lucha de clases en el capitalismo, ese capitalismo que ha llegado a un máximo de explotación, de proletarización de masas, etc., el punto en el cual ese capitalismo va a quedar, va a desaparecer, es con la abolición de la propiedad privada. La abolición de la propiedad privada. De cualquier propiedad, de toda propiedad, no, dice Marx. De la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, hay que abolir la propiedad privada de aquellos instrumentos que permiten que haya alguien que se apropie del salario del otro. Del trabajo del otro, perdón, a través de un salario, ¿no? De alguien que se apropie del trabajo de un otro. Bien, hasta aquí llegaríamos hoy. Vamos a seguir trabajando la clase que viene con el manifiesto comunista y ya vamos a cerrar la unidad sobre Marx. Así que preocúpense por tener leído todo lo de Marx para el viernes que viene, ¿sí?